Mis amados hermanos, el nombre es una parte importante de lo que somos como personas. Nuestros nombres es una parte importante de lo que somos nosotros como personas. Una de las primeras cosas que hacen los padres cuando se enteran de la llegada de un hijo es pensar en el nombre que le van a poner al niño. Con ese nombre nosotros nos vamos a identificar y nos vamos a relacionar con otras personas. Y cuando se menciona el nombre de alguien, de inmediato pensamos en esa persona y lo que conocemos de ella. Puede ser mucho, puede ser poco, pero de inmediato hay una imagen mental que viene hacia nosotros cuando oímos el nombre de esa persona. De hecho, en la época en la que junto con mi esposa estábamos aprendiendo lenguaje de señas, nos llamaba la atención es cómo hace una persona sorda para reconocerse y reconocer su nombre. ¿Cómo lo deletrea? No, ellos tienen una seña para su nombre. Entonces, con esas señas se identifican y esa seña tiene que ver precisamente con características físicas o personales de esa persona. Y de esa forma se identifican. Ahí está la importancia del nombre para podernos identificar y la imagen que va a venir a nosotros cuando hablamos de una persona y mencionamos su nombre. Con entonces el nombre, nosotros recordamos a otra persona y tenemos emociones o pensamientos acerca de esa persona, reaccionamos de acuerdo al sonido que esa palabra, el nombre de esa persona indica en nosotros. Yo creo que los padres cuando escuchan el nombre de sus hijos o escuchan el nombre de alguien, vienen muchas emociones a su mente. Y es porque el nombre es muy importante, debe tomarse muy en serio. De hecho, creo que por eso es que molesta cuando una persona le cambia el nombre. A mis estudiantes les molesta muchísimo que yo les cambie el nombre o lo llame de otra forma. No les gusta, porque es que el nombre está relacionado con la identidad que nosotros tenemos como personas. De la misma manera, desde el mismo comienzo de la humanidad, Dios dio nombres a los seres humanos. Y los conocemos como nuestros primeros padres. Dios llamó al primer hombre Adán y a la primera mujer Eva para poderlos identificar. Y lo primero que hacemos cuando nos presentamos, conocemos a alguien, tiene que ver precisamente con nuestro nombre. Decimos nuestro nombre y conocemos el nombre de la otra persona para podernos relacionar. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Dios en la Escritura se nos revela a través de su nombre y a través de su nombre nos habla de quién es Él. Su nombre nos dice mucho de su carácter. No es solamente la forma en la que nosotros nos dirigimos a Él, sino que nos habla de su carácter y de sus cualidades. Es por eso que este no es cualquier nombre y debe ser tratado con el mayor respeto, de la misma manera en que poner apodos o tratar de manera grosera a una persona está mal visto en la sociedad, es de mala educación. Solo hacerlo con Dios debería mostrarnos la gran importancia que esto tiene. O sea, estamos pecando delante de Dios cuando no tratamos su nombre como deberíamos tratarlo. Sin embargo, uno de los mandamientos que es tratado con mayor superficialidad por parte del pueblo de Dios tiene que ver precisamente con el nombre de Dios. De ahí que la Escritura diga que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es más que una combinación de letras y sonidos. En la Biblia, el nombre de Dios es la manera en la que Él nos habla de su presencia revelada. Es la manera en la que Él nos habla de la presencia y de la forma en que Él se ha revelado. Y muchos consideran que esto solamente se trata del hecho de hacer juramentos o de usar el nombre de manera grosera o usarlo como un signo de exclamación, como cuando decimos, oh por Dios, cuando estamos hablando de alguna cosa. No sé si les ha pasado esta mañana que estábamos terminando el ensayo. De verdad que estudiar esto me ha puesto a recapacitar en cómo yo mismo he usado el nombre de Dios. Y me di cuenta que en 2 momentos exclamé el nombre de Dios sin razón alguna. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero creo que es una costumbre que hemos adquirido, pero estamos haciendo precisamente lo que este mandamiento nos prohíbe: no tomar el nombre de Dios en vano. Mis amados hermanos, el nombre de Dios no debe ser usado como una coma para nuestras oraciones. No debe ser usado como una exclamación o como un nombre para negocios, empresas. No sé si usted se ha dado cuenta que hay las papelerías Giré.
distribuidores Adonai. Eso es una forma vana de tomar el nombre de Dios. Yo sé que la intención de las personas seguramente era, en cierto sentido, consagrar y dedicar sus negocios a Dios. Pero eso es tomar y banalizar el nombre del Señor, y eso es precisamente lo que este mandamiento nos está indicando. Al estudiar este mandamiento debemos considerar las implicaciones y el gran peso que tiene el nombre de Dios. Es por eso que en este sermón hoy estudiaremos 2 puntos que son básicamente las partes de este versículo. El primero es: no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios, en vano. Y el segundo: no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. En este sermón que yo he titulado el tercer mandamiento, mucho más que un nombre, mucho más que un nombre. Y mi deseo es que comprendamos todo lo que implica tomar el nombre de Dios en vano, y que nos arrepintamos si lo hemos hecho, y que usemos correctamente ese santísimo nombre de nuestro Dios. Así que les invito a que nuevamente me acompañe este versículo y leamos el primer punto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice la Escritura así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento es una prohibición. No. Es categórico, es enfático, es similar a los mandamientos anteriores en donde se nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Notan la similitud? Todos empiezan con un categórico no, de manera que no hay posibilidad u ocasión en la que se pudiera quebrantar este mandamiento. No hay opción para el cuestionamiento o para la negociación con Dios. Dios dice no y hay que obedecerlo, así de sencillo. Es una orden que demanda ser obedecida. ¿Y qué es lo que se prohíbe? Es claro, tomar o usar o pronunciar el nombre de Dios de cualquier manera. Otras versiones nos pueden aclarar muchísimo lo que esta idea significa. La nueva versión, la Dios habla hoy, dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, dice la nueva versión internacional. Lo que esto significa es que el nombre de Dios no puede ser usado de cualquier forma. El nombre de nuestro Dios no puede ser usado de cualquier forma. ¿Y por qué? Los israelitas aprendieron que el nombre de alguien era parte importante de su identidad. Como les mencionaba al principio, una de las cosas que hacen los padres es escoger el nombre de sus hijos tan pronto saben que van a ser y tan pronto se enteran de qué sexo va a tener el niño. Así que ellos escogen el nombre pensando en eso. Y si se les preguntara a muchos de ustedes que están aquí, seguramente sus padres escogieron el nombre por el significado que tiene. No solamente porque sonaba bonito o porque combinaba bien con sus apellidos. No, el nombre fue pensado a propósito, en la mayoría de los casos. En mi caso particular, no. Yo soy Weimar por Weimar Muñoz Ceballos, el comentarista deportivo. A mi papá le gustaba ese comentarista, entonces por eso es que yo me llamo así. Entonces, por si no sabían, ahí les cuento. Pero en la mayoría de los casos, y especialmente los padres cristianos siempre van a escoger su nombre el nombre de sus hijos pensando en el significado que tiene, en lo que ellos quieren para sus hijos. Así lo hacía el pueblo de Israel. Los israelitas ponían el nombre a sus hijos pensando en lo que ellos esperaban que fueran, identificando incluso ciertas cosas. También señalaban algunas características que tendrían las personas y que se cumplieron en la Escritura. Mis amados hermanos, en el caso de Israel era una costumbre, y esa costumbre viene de Dios mismo. El nombre de Dios tiene un profundo significado. Desde el mismo Génesis, la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 4, el versículo 26, que después de que nació Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, también le nació un hijo y lo llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. ¿Qué hicieron los hombres?
Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Era el reconocimiento de quién era Él, por lo que conocían de Él precisamente. De lo que conocían que Él había sido el creador, que Él es el sustentador, que Él es el Dios justo y fiel. Más adelante Moisés, cuando se encuentra con el Señor en la zarza ardiente allí en el Sinaí, aprenderá más acerca de Dios a partir del nombre con el que se lo revela. Nosotros lo hemos leído acá en Éxodo capítulo 3, dice la palabra del Señor que tan pronto se encontró Moisés con el Señor, Moisés le preguntó, y si me preguntan los israelitas ¿quién me ha enviado? ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué le responde el Señor? Éxodo capítulo 13. Éxodo 3, acompáñeme allí, Éxodo capítulo 3, el versículo 13 al versículo 15, dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se me recordará por todos los siglos. Allí Dios está presentando a Moisés y le está diciendo, este es el nombre que debes llevarle a los israelitas para que sepas, para que sepan quién te está enviando. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés quién era él. El nombre que está usando allí significa que Él es el eterno, el autoexistente, el que no necesita de nada ni de nadie para existir. Él es el autosuficiente, Él solo depende de sí mismo. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, eso es lo que necesitas decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado. Yo soy, me ha enviado. Más adelante en Deuteronomio capítulo 28, el mismo Moisés hablando al pueblo de Israel, finalizando el discurso, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 58, lo que este nombre significaba. En el contexto de la obediencia, de la desobediencia del pueblo de Israel, si el pueblo desobedecía, noten lo que esto implicaba para ellos. Versículo 58 en Éxodo 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, si no cuidares por poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Escuchen las palabras que Moisés le está diciendo al pueblo. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Él se presenta así, Él se revela a su pueblo a través de su gloria, de su carácter, de su majestad, de su poder, todo lo que Él es en esencia, toda su santidad. Por eso llama al pueblo a temerle, y eso significa respetarle profundamente. Debían temerle. Él es Jehová tu Dios. Y lo que el Señor le estaba diciendo aquí, o más bien Moisés le estaba diciendo aquí al pueblo, es indícales quién es su soberano, quién es el creador, el sustentador. Por eso es que el Señor en los mandamientos declara esto, que no podían tener otros dioses delante de Él, porque Él es único. Por eso es que no podían adorar imágenes, porque nada en la naturaleza podría representar perfectamente aquel Dios glorioso y maravilloso que se presenta en la Escritura. Ninguna imagen es capaz de representar perfectamente a Dios. Todas serían imágenes imperfectas. Así que ellos tenían que tener esto. El nombre de Dios representa el carácter y de esa manera precisamente se reveló al pueblo de Israel. Y podemos pensar en que las veces que Dios se reveló lo hacía de acuerdo a su carácter. Y mi intención en esta mañana no es hablar acerca de cada uno de los nombres del Señor, ni de todas las veces que se menciona el nombre del Señor en las Escrituras. Eso sería un estudio mucho más extenso. Pero lo que sí podemos considerar es ese carácter santo y maravilloso de ese Dios glorioso. Jane Wilkin dice esto: cada vez que escuchamos el nombre del Señor en un versículo o en un pasaje, podemos sustituirlo por el carácter del Señor. De hecho, muchas veces Dios se reveló así de esa manera a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac allí en el monte? Y cuando Dios le provee el cordero para el sacrificio, ¿cómo reconoce Abraham a Dios?
como el proveedor. De allí viene el nombre Jehová, Jireh. El mismo David en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor. Ese es un nombre del Señor, que nos habla de sus atributos, de sus cualidades. Y el día de ayer que hablábamos con Andrés por la tarde, que me está hablando acerca de el devocional que hacen con la familia, que estaban pensando en y están trabajando sobre el tema el Padre Nuestro y enseñándole a Santi el Padre Nuestro, solamente considerando lo que significa que Dios es nuestro Padre, ¿cuánto podríamos nosotros quedarnos meditando en ese carácter de ese Dios como Padre? Ese es nuestro Dios. Por eso Jen Wilkin dice esto: el nombre de Dios representa la suma total de su carácter. Él es santo, amoroso, justo, compasivo, omnipresente, omnipotente, soberano, clemente, misericordioso, paciente, infinito, bueno. Y podemos continuar mencionando atributos y características únicas de nuestro maravilloso y buen Dios, contenidas en su nombre. Por eso es que ella aplica esto, y quiero traer esta aplicación para nuestras vidas, mis amados hermanos. Pensando en esto, ella dice lo siguiente, y me impactaba esto: orar en el nombre del Señor es orar de acuerdo con su carácter. Invocar el nombre del Señor es pedirle a Dios que actúe según su carácter. Refugiarse en el nombre del Señor implica colocar nuestra confianza en lo que Él es. Bautizarse en el nombre del Señor es identificarse con su carácter como nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestra nueva identidad. ¿Ven lo que implica hacer las cosas en el nombre del Señor? El nombre del Señor es todo lo que Dios dice de sí mismo, todo aquello por lo que Él se ha complacido en revelar. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, a través de sus atributos, a través de sus ordenanzas, a través de sus obras. El nombre de Dios representa su misma naturaleza, su ser. Algunos estudiosos consideran que hay entre 20 y 27 nombres del Señor en toda la Escritura. Como les digo, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Yahweh, Jehová, son nombres del Señor. Jireh, El Roí, Sabaoth, son nombres del Señor, y cada uno tiene un significado y una importancia, y tiene un sentido. Entonces hay alrededor de 20 y 27 nombres, y todos hablan del carácter y de los atributos de Dios. El nombre del Señor se menciona más de 4,000 veces en toda la Escritura. ¿Notas entonces lo que este santo nombre implica? Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿te das cuenta de lo que significa el nombre del Señor? Es que no te refieres a cualquier persona. Todo lo que se relaciona con Él es muy serio, como para ser tomado entonces a la ligera. De allí que el mandato señale que no debe ser tomado en vano, dice la Escritura. No debes tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. La palabra vano es la palabra para vacío, para irrelevante, para carente de sentido, para algo sin pensar. Como dice un autor, que no debe ser usado su nombre a la ligera. De hecho, la idea de no usar el nombre de Dios de tal manera es que lo vaciemos de su contenido, que de una manera u otra lo volvamos ordinario o trivial. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Hacer que el nombre de Dios pierda su sentido y su valor, todo su contenido. Por eso es que se dan cuenta de que decirlo de cualquier manera o usarlo de cualquier forma es hacer perder el nombre de Dios en todo el sentido de todo su contenido. Y por eso el espíritu del mandato es este, mis amados hermanos: evitar todo lo que pueda faltar al respeto y manchar el nombre de Dios. Yo mismo he sido impactado por esto, mis amados hermanos. Es que esta mañana, después de estudiarlo, después de estarlo preparando para enseñarlo, me di cuenta que en un momento dije 2 veces el nombre de Dios sin razón alguna. Solo porque sí. He vaciado el nombre del Señor y perdió su sentido en un momento de menos de 30 segundos.
¿Cómo? Porque si no es una respuesta. Sí. Y tampoco es decir el nombre de Dios de cualquier forma. Imagínate. O por Dios decirlo así de cualquier forma, sin el sentido, es tampoco una respuesta, es también una respuesta inadecuada, mis amados hermanos. Esto se refiere entonces de usarlo de cualquier forma, o como lo usan los norteamericanos, como una grosería, o como lo usan otras personas, como chiste, o hablando de Dios y haciéndolo de cualquier forma. Pero hay otras maneras y otras formas en las que tomar el nombre de Dios en vano lo hacemos nosotros también. Es que las implicaciones de esto son mucho más allá. Por eso pensamos que solamente son las palabras, pero no, mis amados hermanos, son otras cosas. Una forma o la forma más común de usar el nombre de Dios en vano es a través de la informalidad. Hablar sin respeto, no ser conscientes delante de quién estamos. Hoy en día ya no usamos los títulos para referirnos a las personas. Se ha dado cuenta que hoy en día hay muchos niños, hay muchos hijos que de pequeños se enseñan a hablar a sus padres a través de su nombre. No se dirigen a ellos, es con su nombre, no como papá o papito, que sería una designación más adecuada. No hay respeto. De hecho, hay algunos inclusive que no hablan a su papá por su nombre, sino con su apodo. Y eso es una falta de respeto. Se parecen más a Bart Simpson, que habla de su padre como Homero. Eso es algo que se ha metido mucho en nuestra cultura hoy en día. Estudiantes que se dirigen a sus maestros usando sus nombres y no su título de respeto. Entonces los tratan de cualquier forma. Niños o hijos que tratan a los mayores no llamándolos señor o señora, sino por su nombre. De hecho, eso es cosa del pasado en muchos casos. En nuestro país es muy común escuchar a las personas referirse a Dios como, no sé si lo han escuchado ustedes, Chuchito lindo. Y así podríamos mencionar a otro. Dirigirse a Dios de esa manera no es la adecuada, pero piensa en esta mañana que tal vez has usado indebidamente el nombre de Dios al acercarte a Él. No tal vez refiriéndote a Él como Chuchito lindo, pero sí orando de una forma inadecuada. Jesús nos enseñó a orar a nosotros diciendo estas palabras: Padre nuestro que estás en el cielo. No se nos puede olvidar eso, porque Él es nuestro Padre, se relaciona con nosotros, pero Él no es nuestro Padre como nuestro Padre que está aquí en la tierra, sino Él está en los cielos, y la implicación de que esté en el cielo es que Él está gobernando sobre toda la creación. El cielo es su trono. Allí está Él sentado, gobernando, como rey y autoridad. Y eso significa que Él gobierna. Y perdónenme, mis amados hermanos, pero nosotros tenemos que corregir una expresión que a veces usamos nosotros. Papito Dios. Él no es como nuestro Padre terrenal. Tú a tu Padre sí le puedes decir papito o papi. Pero Dios no es como tu Padre terrenal. Él merece todo el respeto porque Él gobierna. De hecho, por eso es que en el Nuevo Testamento, inclusive, la expresión que más se refiere a Jesús no es la expresión Jesús, su nombre de pila. Es la expresión Señor o Jesucristo, su nombre con su título. ¿Por qué? Porque la intención de los escritores en la Escritura precisamente era reforzar en los oyentes la conciencia del respeto debido a aquel que es Señor, aquel que es su dueño. Por eso es que piensa en la oración del Padre Nuestro. Y yo sé, la Escritura lo encontramos nosotros en Romanos. Tenemos el Espíritu que nos permite clamar a Dios Abba Padre. Y la expresión que se ha traducido a Abba Padre es papito. Pero es más como entender que es la expresión más cercana que nosotros podemos decir es Padre nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado Padre Celestial, que se preocupa por nosotros, que nos ve nuestra necesidad, que está dispuesto a ayudarnos. Eso es lo que nosotros debemos considerar cuando oramos y debemos darle todo el respeto a nuestro Señor. No estamos refiriéndonos a Él de cualquier forma. Usamos el nombre de Dios en vano cuando no podemos sostener nuestras palabras y entonces hacemos juramentos.
Nuevamente, en nuestro país es muy común escuchar a las personas decir, para aumentar la credibilidad de lo que están diciendo, es: se lo juro por Dios. ¿Se han escuchado? Se lo juro por Dios. Y no lo voy a hacer, pero hay inclusive otras señales que hacen las personas y mandan besos al cielo y cosas así por el estilo. Es como si diciendo esas palabras, lo que ellos están diciendo cobrara mayor fuerza. De verdad, para Dios. De verdad. Miren cómo estamos usando nosotros el nombre de Dios. No es correcto y no debemos saber que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 33 al versículo 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser confiables, creíbles. No tenemos que poner a Dios como testigo de nuestras acciones. No por decir esas cosas o usar esas palabras vamos a dar mayor fuerza a nuestras palabras. Nuestras palabras se deben sustentar por sí mismas, porque nuestras acciones las sustentan. No debemos tratar de aumentar nuestra credibilidad. La integridad es algo que debería caracterizarnos a nosotros como creyentes. Por eso es que poner a Dios como nuestro testigo o decir te lo juro por Dios o de verdad para Dios es pecaminoso si lo decimos, si lo que decimos además no corresponde a la realidad. Usted me puede decir tal vez, como en algunos casos ocurre, en los juicios se pide a los testigos que juren. En los Estados Unidos la costumbre era que se colocaba la Biblia y en esa Biblia se le pedía a la persona jurar, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad delante de Dios. La implicación era que Dios es el testigo que lo conoce todo, que lo sabe todo. Tú estás delante de Dios, no solamente delante de un juzgado, delante de un grupo de personas. Hoy en día creo que eso ya no se hace. De hecho, aún inclusive el juramento de los presidentes se hace, creo que sobre la Biblia de Abraham Lincoln aún. Pero ya en los juzgados en muchos lugares, esa frase que los juzgados tenían, en Dios confiamos, está tratando de ser quitada. Porque en esa sociedad cada vez más secularista, más secularizada, cada vez más alejada de Dios, esa idea ha quedado relegada. Y por eso es que las personas mienten sin el más mínimo reparo. Porque ya no hay responsabilidad. Al hombre lo podemos engañar, a Dios no. Pero si Dios no está en la escena, no importa lo que yo diga. Así que se está tomando el nombre de Dios en vano cuando juramos decir la verdad en nombre de Dios, pero no lo estamos haciendo. Mis amados hermanos, también usamos el nombre de Dios en vano cuando decimos llamarnos cristianos, pero no lo representamos correctamente. Nosotros somos cristianos porque nos identificamos con el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta? Somos discípulos de Cristo, por eso es que somos cristianos. Tenemos el nombre de nuestro Señor en nuestra identificación. De hecho, el mismo apóstol Pablo llama a los corintios y les dice que ellos son embajadores de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Notan lo que el cristiano, el creyente es? Es un embajador, es un representante del Señor. Tiene que hablar en su nombre. Como sus representantes hablamos en su nombre. Por eso implica que nuestras palabras deben corresponder a nuestras acciones, ya que la forma en la que nosotros nos comportamos determina la imagen que los demás van a creer y van a ver de Dios. Si nuestras palabras, si nuestras acciones no se corresponden la una de la otra, no solamente quedamos mal nosotros, queda mal a quien que nosotros estamos representando. Si nosotros decimos ser cristianos, debemos comportarnos como tales, no solamente hablar bonito.
Nuestras acciones deben corresponderse con eso. ¿Tú te llamas cristiano? Vive como tal. Imita a Cristo. Vive de acuerdo a esos parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso es que muchas veces con nuestro actuar podemos estar haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, el versículo 24. Romanos capítulo 2, el versículo 24, hablando acerca de los judíos que decían tener el nombre de Dios, que habían recibido este mandamiento. Él les dijo estas duras palabras, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y cuál era la razón? Miren lo que dice el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Ven? Palabras dichas, pero acciones contrarias. Eso es lo que precisamente el Señor reclamó a los fariseos de su época. Su religiosidad, hablaban muy bonito ellos, pero vivían en desobediencia del Señor. Nunca olvidemos que representamos a un Dios santo y usamos su nombre en forma más precisa cuando predicamos solo lo que practicamos. Usamos su nombre de forma más precisa cuando predicamos solo lo que practicamos. Por eso es que pecamos con nuestras bocas cuando lo llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él nos pide, dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y somos culpables de pecado cuando cumplimos con nuestros deberes también, pero de manera a la ligera. El Señor nos llama a que nosotros oremos, por ejemplo, que nosotros leamos su palabra, que nosotros hagamos ciertas prácticas, que tengamos ciertos hábitos, ciertas disciplinas espirituales. Debemos hacerlas, pero eso tiene que estar conectado también con nuestras emociones, con lo que nosotros hacemos. Tiene que estar impactado por la gracia y la misericordia del Señor y por el amor que decimos sentir por el Señor. Por eso es que Arthur Pink dice lo siguiente: la oración sin práctica es una blasfemia. Tomando esto en cuenta, él dice, hablar con Dios con nuestros labios mientras nuestro corazón está lejos de Él, no es más que una burla de Él y un aumento de nuestra condenación. Así que, ¿cómo está tu vida de oración delante del Señor? Pero no solamente tu vida de oración, tu lectura privada de las Escrituras, tu vivir de acuerdo a la fe que dices creer. Tu testimonio delante de otras personas. Tú representas al Señor. Vive de acuerdo a aquel que representas. Esto puede ser que hablemos de cierto código moral y conducta, pero nuestras prácticas, si no son respaldadas por eso, como lo hacían los fariseos, ellos predicaban una cosa y hacían otras, ponían cargas sobre otros que ellos no podían mover, como Jesús mismo dijo, hablando acerca de ellos. Y tomando al profeta Isaías, les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Porque aquí puede ser que cantemos muy hermoso y levantemos las manos al cielo y adoremos al Señor con todo nuestro corazón acá. O más bien con todas nuestras palabras y cantemos a grito herido, mis amados hermanos. Pero puede ser que nuestro corazón está lejos del Señor. Que no nos pase eso. Eso es usar el nombre de Dios en vano también. Usar el nombre de Dios en vano es inclusive usarlo para validar acciones que Dios no ha pedido o usarlo para decir cosas que Él no ha dicho. Esa es una forma de usar el nombre del Señor. El Señor me dice. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? Es que el Señor me dijo. Perdóname, ¿dónde se lo dijo? Ese fue el pecado que precisamente cometieron los falsos profetas. Jeremías capítulo 14, el versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías 14 al 16. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié,
ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Esas son terribles palabras. Yo creo que Jeremías estaba impactado por las consecuencias de este pueblo que cayó presa de esos engaños. Pero mis amados hermanos, lejos de parecer una historia de más de 3000 años, estas palabras que escuchó Jeremías son cosas que hoy en día están pasando en muchos lugares también. Personas que están escuchando a falsos profetas y falsos maestros que les están diciendo, Dios me dijo o Dios me lo reveló. Mis amados hermanos, nosotros debemos tener cuidado de esto, ya que la mayoría de las veces estas son expresiones o palabras que son acompañadas más bien de la emoción o del intento de manipular a las personas. Si alguien a ti te dice, Dios me dijo, y empieza su expresión de esa manera, pone en duda lo que te está diciendo. Una cosa muy distinta es Dios en la palabra enseña esto. Porque no lo está haciendo con base, y inclusive eso aún tiene que ser evaluado. Nosotros tenemos que desarrollar el mismo espíritu de los bereanos. ¿Saben qué hacían los bereanos cuando Pablo les predicaba? Ellos sí iban a las escrituras y miraban a ver si lo que Pablo les estaba enseñando era correspondiente a eso que él decía. No está mal, mis amados hermanos. Nunca nadie se puede parar en un púlpito a decir que es la autoridad última o máxima. La palabra de Dios, Dios mismo es la autoridad. Y por eso es que nosotros debemos evaluar seriamente lo que decimos. No porque alguien diga tener autoridad del Señor, es necesariamente autoridad. O por el título que tenga. Es que hoy en día tú encuentras personas que dicen, es que yo soy el profeta, yo soy el apóstol. No, mis amados hermanos, debemos tener cuidado con eso, porque en realidad esa no es palabra de Dios. ¿Saben? Lo terrible de escuchar las palabras del profeta Jeremías no solamente era el castigo para esos falsos profetas, fue la consecuencia para el pueblo que escuchó esas palabras y no al Dios de la gloria, que no honró el nombre de ese Dios maravilloso. Así que tengamos cuidado. Es un pecado porque hacemos, o lo que hacen esas personas es validar su plan o sus acciones, aprovechándose de su reputación, de la reputación de Dios, para obtener apoyo o respuesta de otros, o inclusive disfrazados de piedad y de humildad, mientras que lo que hay detrás es orgullo y arrogancia. Esas personas que dicen, Dios me dice. Y vamos a hacer esto porque Dios me dijo. No, mis amados hermanos. Que el Señor nos libre y nos guarde de eso. Es por eso que el evangelio de la prosperidad, ese falso evangelio de la prosperidad es tan ofensivo para Dios. Porque usa el nombre de Dios en vano. Porque lo que hacen es tratar de validar sus pactos, sus siembras, sus milagros, usando el nombre de Dios de manera inadecuada, equivocada, avalando eso con tal de decir en el nombre del Señor. No, mis amados hermanos, en el nombre del Señor yo les digo, arrepiéntanse de sus pecados. Eso sí lo podemos decir nosotros, porque el Señor sí nos dice eso. Porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Cristo. Ese es el nombre que nosotros predicamos. Inclusive estas personas han vuelto el nombre del Señor un amuleto, un mantra para obtener cosas. Jesús nunca cobró por un milagro, ¿se ha dado cuenta de eso? ¿Cuándo cobró Jesús por un milagro? ¿Cuándo pidió algo a cambio? Por eso es que Jesús declara que al final, cuando el Señor vuelva, la sentencia para estos falsos maestros, para estos pseudo pastores, para estos falsos maestros, es que el Señor les dirá, porque ellos van a decir, pero Señor, es que en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos.
ven, en el nombre del Señor. Vaciaron el contenido del Dios maravilloso, el nombre del Dios maravilloso. Hicieron cosas, ¿y de qué les va a servir? Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que el Señor les va a responder. Pero mis amados hermanos, también usamos nosotros el nombre de Dios en vano cuando el mensaje que se predica es un mensaje liviano. Es un mensaje para no ofender a los oyentes. Es un mensaje en donde lo que se muestra es Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bondad. Ese Señor más bien se parece a un abuelito tierno que cumple los caprichos de sus nietos. ¿Sí se ha dado cuenta de esos abuelitos que llega el nieto y el abuelito se desvive por ese nieto? Y lo que el niño pida, a veces hay predicadores que presentan a Dios así. Y entonces no hay una declaración de pecado, no hay un llamado al arrepentimiento. Esa es una imagen alejada del Dios que se revela en las Escrituras. Claro, tampoco podemos caer en el error entonces de mostrar solamente la ira de Dios. No, tenemos que mostrar todo el carácter y todos los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel, pero Dios también es lleno de gracia, de misericordia, de bondad. El grave peligro con esto es que estos sermones y estas enseñanzas así harán que las personas no puedan ver a Dios en toda su dimensión. Y lo peor, cuando las cosas no funcionan bien para estas personas, ¿saben qué es lo que hacen? Se desengañan de Dios. Porque no pueden ver ese Dios completo como está mostrado en las Escrituras. Y entonces cuando las cosas no funcionan, uy, pero a mí me engañaron, me mintieron. Y el nombre de Dios es blasfemado. Así que estas personas, ¿saben cuál es el resultado? Se forman una imagen distorsionada de Dios. Distorsionada de Dios. Mis amados hermanos, es por eso que el Catecismo de la Nueva Ciudad nos dice que lo que Dios exige en el tercer mandamiento es que tratemos su nombre con temor y reverencia, honrando también su palabra y sus obras. Tratar el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando su palabra y sus obras. Los 3 primeros mandamientos están relacionados. De hecho, mi invitación es que esta semana, mis amados hermanos, ustedes puedan leer ese capítulo del Catecismo de la Nueva Ciudad y que lo reflexionen en casa con los niños y en casa con las familias, para que hagamos como ese estudio y ese resumen de estos 3 primeros mandamientos y que se interioricen en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y si pueden mirar otros catecismos en donde estén los mandamientos, les animo a que los estudien y los reflexionen en casa. Niños que están aquí, la tarea para sus padres, ¿cuál es? Díganles, por favor, enséñame qué dice el Catecismo de la Nueva Ciudad sobre los 3 mandamientos. Sobre los 3 primeros mandamientos. Pero aquí les puedo decir, para que lo tengamos en cuenta, el primer mandamiento nos dice que no debemos tener otros dioses fuera de Dios. Él debe ser el objeto exclusivo de nuestra adoración, dice el Catecismo, el mayor objeto de nuestro amor y de nuestro deseo. El segundo mandamiento nos dice que no debemos adorar a Dios según nuestra propia idea de quién es Él. Porque eso, la Biblia lo llama idolatría. No es de acuerdo a nuestra idea. Es de acuerdo como Él se ha revelado. No debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios de acuerdo con quién es Él y no de acuerdo con lo que queremos que Él sea. No de acuerdo con nuestra imagen distorsionada de Dios, sino cada vez con una comprensión más profunda de quién es Él. El tercer mandamiento, de manera similar a los 2 primeros, dice que no debemos utilizar inadecuadamente o maltratar el nombre de Dios. ¿Sabes? Podrías estar maltratando el nombre de Dios. Es como si le estuvieras poniendo un apodo. Maltratar el nombre de Dios. No debes maltratar el nombre de Dios. Sabemos que el nombre de Dios describe su carácter, la esencia de su ser. No utilizar el nombre de Dios inadecuadamente no solo implica que existen ciertas palabras que podemos utilizar y otras que no debemos pronunciar. Significa que cuando hablamos de Dios, ya sea con palabras o con nuestro estilo de vida, debemos honrar y respetar toda su identidad. Debemos honrar toda su identidad, de respetarla. Y luego nos dice, luego de que este mandamiento, esta parte del mandamiento nos ha señalado la Escritura, miren lo que
será el resultado de no obedecerlo. ¿Y qué es el segundo punto? De tomar el nombre de Dios en vano. Y dice la Escritura de la siguiente forma: no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Las otras versiones nos pueden ayudar a aclarar esta idea. La Dios habla hoy, dice, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. La Biblia internacional, la Nueva Biblia Internacional: yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. La Nueva Biblia al día dice: no dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. La traducción del lenguaje actual dice: si lo hacen, los castigaré. Y la palabra de Dios para todos dice: pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Algo que podemos darnos cuenta al leer esto es que todos somos culpables. Porque ¿cuántas veces no hemos usado el nombre de Dios a la ligera? Lo hemos usado mal. Tal vez hemos jurado a la ligera usando el nombre de Dios. Hemos vaciado ese maravilloso nombre, ese glorioso nombre de su contenido. Así que, ¿qué podemos hacer? Porque todos de un modo u otro hemos usado el nombre de Dios mal y hemos pecado. Una de las cosas que me encanta de una serie, de un programa, de un canal en YouTube que se llama Siguiendo los Pasos del Maestro, el predicador que se llama Ray Comfort, cuando predica el mensaje del Evangelio, él dice que él se dio cuenta que el gran error en el evangelismo era tratar de mostrar al Dios de amor sin mostrar la condición del ser humano. Y eso lo llevó a pensar y a reflexionar cómo debería ser el evangelismo. Y el evangelismo debe empezar enseñando a ese Dios justo y santo y fiel que nosotros hemos desobedecido y deshonrado al incumplir sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que él precisamente usa para dejar en evidencia el pecado del ser humano es este mandamiento. Y él le dice a las personas: ¿has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has usado el nombre de Dios como una grosería? Lo dice en el contexto norteamericano. Para nosotros no es tanto así, pero el simplemente decir "oh Dios" sin sentido es como si lo estuviéramos usando de esa manera. ¿Y saben cuál es la sentencia después de que ha señalado junto con otros mandamientos eso? Si estuvieras delante de un juez y estas fueran las causas por las cuales se te juzgara, ¿cómo serías declarado? Y la persona no tiene más remedio que decir culpable porque he blasfemado el nombre de Dios. Mis amados hermanos, todos nosotros lo hemos hecho. Todos nosotros hemos deshonrado el nombre de Dios. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Dios juzgó a Israel por eso, porque siendo un pueblo que debía llevar su nombre a las naciones, actuó en desobediencia y fueron castigados. Y no solo por sus palabras, sino por sus hechos, hicieron mal uso del nombre. ¿Y qué podemos entonces hacer nosotros? Mis amados hermanos, allí es cuando brilla de manera más espectacular el diamante del Evangelio. Allí es cuando necesitamos un Salvador. Es necesario que vengamos a Cristo para salvación. Como lo declara el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, el versículo 12. Hechos capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra del Señor. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Aquel que confiese el nombre del Señor Jesús será salvo, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Lo cantábamos nosotros y lo dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, el versículo 9 al versículo 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos,
La palabra del Señor nos llama a nosotros como creyentes a santificar su nombre. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Mateo capítulo 6, el versículo 9. Jesús le enseña a orar a sus discípulos de esta forma. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Somos llamados a santificar el nombre de Dios, no a tomarlo en vano. Hacerlo santo, hacerlo glorioso, hacerlo maravilloso, hacerlo reconocido. Lo que hace Jesús en el Padre Nuestro es transformar el tercer mandamiento porque nos coloca en una relación diferente con Dios. Ahora Él es nuestro Padre y nosotros ahora podemos cumplir eso. El Hijo Jesús abre por nosotros las puertas del cielo para que este mandamiento lo podamos vivir. Podemos vivir este mandamiento, mis amados hermanos. Tenemos esperanza. Si hacemos como dice la palabra del Señor, santificando el nombre del Señor por medio de su Hijo, podemos cumplir este mandamiento. No para salvación, sino porque hemos sido salvados. Él abre las puertas para que nosotros podamos hacer por medio del Hijo y la salvación que Él nos ofrece. Él es ahora nuestro Padre. Ahora es nuestra responsabilidad santificar su nombre. Esa es nuestra responsabilidad. En todo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con la forma en cómo nosotros vivimos. La santidad es el centro de la gloria del Padre y la esencia de su nombre, dice Edmund Clowney. La santidad es el centro de la gloria del Padre y la esencia de su nombre. Aquí gloria significa la exaltación de toda la creación, de ese nombre glorioso y el entendimiento de quién es Él. Por eso es que Clowney explica que Jesús nos lleva de la mano y nos trae ante el trono del Dios Santo. ¿Y cómo ocurre eso? Por medio de la oración. De modo que por medio de la oración su gloria y su nombre son exaltados en la medida que su voluntad se hace no solamente en el cielo, sino también en la tierra, y su reino se extiende con poder por medio nuestro. De modo que, mis amados hermanos, la oración correcta santifica el nombre de Dios y su voluntad se cumple en medio nuestro. Cuando oras correctamente, reconociendo el nombre de Dios, entendiendo quién es Él realmente, mirándolo en las Escrituras y meditando profundamente en lo que significa que Dios sea tu Padre, que Dios sea el Señor, que Dios sea omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eso da sentido a tu oración. Entonces, esa oración santifica el nombre de su Dios, de nuestro Dios, y cumple su voluntad por medio de su Hijo. Así que nosotros podemos llegar al Padre solo por el Hijo y por medio de Él cumplir este mandamiento. Así que, ¿qué debemos hacer, mis amados hermanos? No solamente la oración. Debemos dejar aquellas prácticas que deshonren el nombre de Dios. Todas esas prácticas que deshonren el nombre de Dios las debemos dejar. Mis amados hermanos, a veces es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces ustedes viendo Sábados Felices y escuchan un chiste que usa el nombre de Dios y se ríen? Y lo digo porque a mí me ha pasado. Y eso está mal, porque está banalizando, blasfemando el nombre de Dios. Mis amados hermanos, tenemos que dejar de lado cualquier testimonio inadecuado, que nuestras palabras correspondan efectivamente con nuestras acciones, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Debemos asumir las actitudes correctas y los actos de obediencia por amor a su nombre, siendo conscientes delante de quién estamos. Así que debemos arrepentirnos y cambiar la visión que tenemos de Dios por medio de su palabra. Mis amados hermanos, ¿cómo va a ocurrir eso? Cada vez que encuentres, leyendo tu palabra, leyendo la Biblia, medita cuando te encuentres el nombre de Dios. Los judíos tenían una práctica, mis amados hermanos. Cuando ellos leían la Torá y encontraban el nombre de Dios, el rabino que estaba leyendo guardaba silencio. Guardaba silencio, porque estaba delante del nombre más glorioso que puede haber sobre toda la tierra. Después de esto, el nombre de Dios, recuerden que se escribiera con 4 letras. Los niños en el discipulado estudiaron eso. El nombre de Dios era 4 letras, 4 consonantes, YHWH. El tetragramatón se conoce eso. Así aparecía escrito.
¿Qué hicieron entonces los israelitas o los maestros judíos? Colocaron una combinación entre los nombres de Elión, creo, y Adonai para colocarlo. De ahí viene el nombre Yahweh y el nombre Jehová. Entonces ellos pronuncian el nombre de esa manera. Y así lo encontramos en muchas de nuestras versiones en la Biblia. Yahweh o Jehová. ¿Qué significa eso? El Señor. Pero Él es el Señor. Así que tenemos que ser conscientes de eso, delante de quién estamos nosotros. Pero no solamente eso, sino cuando te encuentres en tu Biblia algún nombre del Señor como los que conocíamos en el Antiguo Testamento, de esos 27 nombres del Señor, medita profundamente en lo que ese nombre significaba y por qué Dios se reveló de esa manera. Por eso es que me gusta el discipulado y el material que estudian los chicos aquí en la iglesia. Y por eso es tan importante que demos con mucha seriedad ese material. Mis amados hermanos, en ese material ellos estudian los atributos de Dios. Ese material se llama En busca de Dios, niños deseando a Dios. Y saben, hay 3 preguntas que ellos se responden cada vez en cada lección. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo debemos relacionarnos con Él? Y lo estudian mirando cada atributo del Señor. Porque les habla acerca del carácter del Señor. Miren, mis amados hermanos, si estos niños crecen con ese entendimiento, vamos a tener grandes servidores del Señor, grandes adoradores que tendrán la imagen correcta de Dios, no una imagen banalizada, trivializada, carente de sentido, que hoy en día vemos en tantos lugares. Un Dios que se parece de verdad más a un abuelito que al Dios santo y glorioso que tenemos nosotros en la Escritura. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños. Por eso es que necesitamos corregir el rumbo y empezarles a enseñar a nuestros niños y a la siguiente generación lo que eso significa. Miguel Núñez, en su libro El poder de la palabra para transformar una nación, dice en cuanto a esto, hablando acerca de cómo la palabra de Dios y cómo los mandamientos tendrán un impacto en la nación, dice lo siguiente: si el pueblo pierde el temor reverente por el nombre de Dios, perderá el miedo al pecado y acto seguido perderá sus límites. Si el pueblo pierde el temor reverente por el nombre de Dios, perderá el miedo al pecado y acto seguido perderá sus límites. ¿Y no es eso lo que estamos viendo hoy en día? ¿Una sociedad sin límites? ¿Una sociedad cada vez más corrompida, más dañada? Yo no sé si ustedes se ofendieron esta semana viendo el video de este chico que anda en una camioneta de 300 millones de pesos y que trata mal a unos agentes de tránsito. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay respeto por la autoridad. ¿Pero por qué no hay respeto por la autoridad? Porque no hay respeto por la autoridad más grande, por la autoridad de Dios. Así que, ¿qué le podemos pedir a un individuo como estos? Dios establece precisamente unos parámetros para que nosotros podamos enseñarle a nuestros niños y a nuestros hijos y a la siguiente generación y a los que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nosotros mismos debemos dar ejemplo de esto. Jen Wilkins señala una aplicación más y con esta quiero terminar y quiero llamar a aquellas personas que están sin Cristo en esta mañana o a todo aquel que se hace llamar cristiano pero que en realidad no lo es. Esos cristianos nominales. Jen Wilkins dice esto: viene el día en el que ese nombre será reverenciado como debería. Toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 15, versículo 4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y eso está escrito en la frente de los fieles que rodean al Cordero y que cantarán juntos estas palabras. Sin embargo, no necesitamos esperar hasta aquel día para responder con una obediencia expansiva a la tercera palabra, tercer mandamiento. Por cierto, no nos atrevamos a hacerlo porque hay peligro y hay mucho en juego. No es suficiente con tan solo refrenarnos a profanar el nombre de Dios. Debemos proponernos santificarlo.
Cuando oramos como se nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, repetimos junto a la Iglesia Universal e Histórica que el reino viene cuando sus ciudadanos confiesan la supremacía de su Dios. Cuando el nombre de Dios es santificado en nuestros labios y nuestra manera de vivir lo reflejamos correctamente a un mundo profano. Cuando el nombre de Dios es santificado en nuestros labios y en nuestra manera de vivir, lo reflejamos correctamente en un mundo profano. Brillamos como estrellas en medio de una generación torcida. Y quién sabe a quién se atraerá a esa luz. En ningún otro nombre hay salvación. Viene como alguien que ha sido marcado por eso. Vive como alguien que ha sido marcado por eso. Que todo otro nombre quede olvidado y este permanezca. Que todo nombre se hunda en las profundidades y este resplandezca como el sol del mediodía. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Señor, amado Señor, al considerar con seriedad el mencionar tu santo nombre, no nos queda otra que reconocer nuestra propia indignidad de poder pronunciar en nuestros labios ese santísimo nombre, Señor, que significa tanto y que es tan maravilloso y tan glorioso, Señor. Perdónanos si hemos hecho un uso inadecuado de tu nombre y lo hemos banalizado y hemos hecho que pierda todo el sentido y todo el contenido cuando lo usamos de cualquier manera, de manera despreocupada, de manera desatenta, cuando lo hemos profanado al hacerlo un chiste o escuchando chistes y validando los chistes que se hacen con base a tu nombre, Señor, y a tu carácter. Perdónanos, oh Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos para poder vivir de acuerdo a lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Te pedimos que como iglesia y como comunidad, este glorioso nombre, Señor, que te ha sido dado a ti, Señor, sea el que nos lleve de verdad a doblar nuestras rodillas y a confesar que solo tú eres Señor y que como lo leíamos en tu palabra, tus juicios han llegado. Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Señor, ayúdanos, Padre, a que como pueblo tuyo podamos vivir como alguien que ha sido marcado por eso, como lo leíamos ahora. Señor, que todo otro nombre quede olvidado y tu nombre permanezca. Que otros nombres se hundan en las profundidades, pero que el tuyo resplandezca como el sol del mediodía, Señor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria. Padre que estás en los cielos gobernando, mira tu iglesia. Y Señor, te ruego que tú nos llames al arrepentimiento y a la confesión, Señor, y apartarnos del pecado y a vivir para tu gloria en mayor santificación, santificando tu nombre, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones también, Señor, te lo pedimos. Y que podamos crecer y vivir en una generación que proclame tu santísimo nombre, Señor, te lo rogamos. Oh Santo Dios, a ti sea la alabanza, a ti sea la exaltación, a ti sea el honor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te adoramos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 6, el versículo 24. Y Jehová, desde el versículo 22 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a los hijos de Israel, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo lo siguiente, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. La gloria y la honra sean